Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores bienvenidos como siempre. ¿Cómo es pasar una semana entera sin luz? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se vive así? ¿Cómo se hacen las labores diarias si uno no tiene energía eléctrica y si uno no tiene agua? En el podcast de hoy vamos a hablar al respecto porque los venezolanos viven días muy difíciles en medio de la oscuridad. También vamos a hablar de los nuevos movimientos y organizaciones que surgen en Venezuela y que ya se constituyen como una alternativa real de derecha que rechaza el socialismo en todas sus variantes. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Flores, él es analista político, columnista y también locutor. Eduardo, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos días, Vanessa. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por concederme este espacio para tratar la problemática de Venezuela. Eduardo, el último gran apagón que yo recuerdo, pues que se haya llamado así, fue el de la semana pasada, inicios de la semana pasada en Venezuela. Y empiezo pues preguntándote por eso, porque en este momento, si uno hace una revisión de los medios de comunicación que reportan acerca de lo que sucede en Venezuela, dice que ya volvieron a la normalidad. Sin embargo, cuando te preguntas qué es la normalidad, pues la normalidad pueden ser 6 apagones diarios, 4 horas diarias sin energía eléctrica, pero pues te pregunto a ti, ¿cómo está en este momento la situación respecto a esto de los apagones? Bueno, ahorita, justo en este momento, el tema del apagón es una situación bastante grave, se puede decir que es una situación crítica, se puede decir que a pesar de que no se ha decretado, Venezuela está prácticamente en un estado de emergencia desde todo punto de vista. Si no me equivoco, es el quinto apagón, el cual de manera continua se ha mantenido desde el día martes, al menos en los estados Táchira y Zulia. De hecho, mi familia, que se encuentra en ese momento en Táchira, me indican que si han tenido 10 horas de energía eléctrica desde el martes hasta hoy en día, ha sido mucho. El tema aparte se complica más debido a que al momento en el que se nos quitan la luz, se va la luz, se queda sin funcionamiento el sistema eléctrico, comienzan a decaer otros sistemas como el agua potable. Nos quedamos sin agua, efectivamente también nos quedamos incomunicados, comienzan a fallar las telefonías móviles y desde hace ya unos días la telefonía fija en algunos sectores y en algunas de las principales ciudades de Venezuela y estados se encuentra caída, al igual que el servicio de internet. También se presenta la problemática desde el punto de vista económico, en el sentido de que los puntos de venta se caen de inmediato al momento de perder la energía eléctrica. Entonces esto genera incertidumbre, desespero. ¿Te refieres a para pagar con tarjeta? Exacto, y gran indignación porque no se puede pagar con tarjeta, no se puede usar el débito, no se puede usar el crédito, y pues como tú muy bien lo sabes y como todos nuestros oyentes lo sabrán, el tema del papel moneda en Venezuela es crítico, es un tema también grave, ya que el papel moneda no existe, y de hecho el billete de más alta denominación que existe en nuestro país no alcanza siquiera para comprarse un dulce, una chupeta o algo tan simple como eso. Entonces es grave porque el efectivo no existe. Los estados fronterizos están de una manera dolarizados, por decírtelo así, o trabajando en moneda extranjera. De hecho, lo que salva a lo que es Zulia y Táchira es el efectivo en pesos colombianos o el efectivo en dólares. Si tú no tienes dólares o pesos colombianos, prácticamente no puedes hacer nada. También tengo conocimiento de casos en el interior del país, más hacia el centro, Valencia, Barquisimeto, en donde te venden solo en dólares. Y también sería como aprovecharse de la necesidad de las personas, porque ¿cómo es posible que en estos estados del interior del país una bolsa de hielo te cueste aproximadamente entre 8 y 10 dólares? O sea, es una situación absurda, y mientras esto está sucediendo, tenemos dos personajes bastante relevantes de la política venezolana, en donde uno se encarga de buscar culpables y de buscar mil excusas y mil cosas absurdas que según él producen el apagón, y el otro es el que se encarga de decir con cinismo que nosotros vamos bien, que vamos muy bien, cuando en realidad este apagón nos está matando y está haciendo que la población venezolana entre en agonía lentamente.
Ujú. Eduardo, te pregunto, digamos, porque es que cuando a uno le cuentan las cosas que suceden en Venezuela, uno no se las imagina porque pues es una realidad completamente diferente, como eso que tú acabas de decir, que de que no hay, los billetes no sirven para nada. Entonces, quisiera como que ahondemos y que me cuentes cómo vive uno sin electricidad, porque bueno, el otro día, por ejemplo, escuchaba a una señora en la televisión que entrevistaron en Venezuela decir que ella la poca agua que conseguía la usaba para el aseo de su baño y que no se podía bañar. Son cosas que cuando a uno le dicen se fue la luz, uno no se imagina, porque se fue la luz en Colombia es que se fue 3 horas y uno ni siquiera entiende eso. Entonces, ¿cómo hacen para vivir en medio de eso que tú estás diciendo, una semana sin energía eléctrica? ¿Qué es? La verdad que es parte de una sociedad permisiva y una sociedad que hace la costumbre obligatoria, algo que es muy lamentable, y eso pues es debido a un adoctrinamiento de más de 50 años de socialismo. Pero para no entrar en el tema del adoctrinamiento, prácticamente entra la teoría del hombre lobo del hombre, no sé si la has escuchado, Uh que -uh. es que sobrevive el más fuerte sobre el más débil. Uh -huh. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Sobrevive el más fuerte sobre el más débil, incluso se generan saqueos, se desatan cualquier tipo de barbaridad y por supuesto la gente se comienza a reinventar y entramos en un periodo como prehistórico, por decirlo así. O sea, yo voy a Venezuela y me siento como en la edad de piedra. Ya tú no te bañas con agua de la ducha, sino tú tienes agua reposada que has guardado en tobos y la usas casi que, bueno, un balde por persona para que te bañes una vez al día. Si no tienes gas o si su cocina es eléctrica y obviamente no hay luz, la gente comienza a cocinar con leña, e incluso también en estados interiores del país la gente ya cocina con leña y en las afueras de sus casas, en las aceras de sus casas, debido a que no pueden con el humo que genera todo esto dentro de su casa. La gente prácticamente incomunicada. Para uno saber de una persona tiene que ir prácticamente al lugar donde uno cree que está esa persona, y si tú vas al lugar donde tú crees que está esa persona, vas a sabiendas de que vas a gastar el combustible si posees vehículo, y de que ese combustible, a pesar de que ahora hay una nueva modalidad para abastecer tu vehículo, que es a través del pico y placa, no se consigue el combustible. Entonces son cosas que es como una cadena sin fin de un ciclo vicioso que se repite y se repite de manera infinita, sin siquiera haber un poquito de luz verde, sin siquiera haber un poquito hacia el norte, decir, oye, Venezuela puede cambiar, Venezuela se va a salvar, Venezuela puede progresar o avanzar, porque no. El ciudadano se acostumbra y termina buscando la manera de cómo sobrevivir, ¿sí? Entonces eso también es un problema porque, como te vengo diciendo, es una sociedad permisiva, y el hecho no es que, oye, yo no tengo luz, no tengo gas, voy a ir a buscar leña o me voy a ir a bañar en el Guaire como hace la gente de Caracas, que lo que está generando es un mayor problema, porque el Guaire es un río que atraviesa la ciudad capital, que está sumamente contaminado. Es aquel río que decía Chávez, en el 2012 la gente se va a bañar en el Guaire. Pues ahorita en el 2019 la gente se está bañando en el Guaire, pero está alargando el problema y haciendo crecer este problema debido a la contaminación, porque toda esta gente que se está bañando allí en el Guaire hoy, el día de mañana va a terminar con infecciones, va a terminar con enfermedades, sabrá Dios si genera aquí una epidemia, una cuestión incontrolable, y pues no tenemos medicinas aparte, los hospitales funcionan a medias, y el tema de la luz pues hace que todo funcione como entre un 20, un 30% por mucho, por decírtelo así. Uh-huh. Eduardo, ¿y el transporte público está funcionando? Mira, el tema del transporte público en Venezuela es grave. Prácticamente no hay transporte público, el poco transporte público que hay está de modo gratuito, igual que el tema de la luz, el tema del combustible, no se pagan los servicios, y de hecho el transporte privado es muy escaso ver por ejemplo taxis o cuestiones así, es prácticamente muy difícil, ya que estos trabajan con efectivo y pues el papel moneda, como te digo, no existe. Por lo general tú en Venezuela ves a las personas a pie con el rostro desgastado, con desánimo, muy desesperanzados, pidiendo colas o pidiéndole a alguien que siquiera lo acomode, lo lleve de un lugar a otro o lo deje al lugar cercano en el que va. Entonces ese tema también es súper complicado, no hay transporte público, en pocas palabras. Ajá. Bueno, Eduardo, cambiemos un poquito de tercio y hablemos de pronto ya de temas políticos.
hasta hace muy poco yo escuchaba constantemente el reclamo de es que en Venezuela no hay nadie en quien se pueda confiar, digamos, de los líderes políticos y todo esto. Sin embargo, cada vez va saliendo, yo creo que nuevas alternativas. Bueno, siempre ha estado María Corina Machado, que es, digamos que la gente la respeta mucho, pero sola, y ahora veo más alternativas. Vemos a la gente de Rumbo Libertad, ahora está este nuevo movimiento que se llama Derecha Ciudadana, del cual tú haces parte. Entonces, pues preguntarte por eso, quiénes lo componen, cuál es el objetivo y si tienen alguna idea de hoja de ruta o de guía para lo que pueda suceder en Venezuela de ahora en adelante. Sí, exactamente. Bueno, debido a todo este descontento, debido a toda la desgracia que viene sucediendo en Venezuela, sobre todo desde el punto de vista político, en cuanto a movimiento, partido se trate, se crea una coalición, la cual soy miembro fundador, que se llama Derecha Ciudadana. No somos movimiento ni somos partido político. Somos una coalición en la cual forman parte personas que venían siendo independientes como mi persona, como este servidor, movimientos que han dado la cara y han dado la talla ante esta situación, como por ejemplo Rumbo Libertad, y personas liberales, libertarias, personas que tienen el ideal de derecha. Esta coalición es la primera coalición de derecha que existe en Venezuela y se fundamenta en los 3 preceptos básicos de la derecha, que son la libertad, la propiedad privada y la libertad, la propiedad privada, el libre mercado y el gobierno limitado. Son 4 preceptos, perdón. Y pues nuestra ruta es salir de Nicolás Maduro. Por supuesto, la única manera que nosotros consideramos viable en este momento, factible para la salida de Nicolás Maduro, es aplicar el 187.11, que es lo único positivo que quizás tenga la Constitución chavista. Cuando hablo de la Constitución chavista, me gusta hacer un pequeño paréntesis para explicar por qué la llamo chavista, que es por el hecho en que la Constitución te permite ser dictador bajo buenos términos de demócrata y legales. Entonces, si invocamos este artículo constitucional, numeral 11, nosotros podemos tener la posibilidad de que Nicolás Maduro salga bajo el ejercicio de la fuerza, ya que todas nuestras vías internas, por razones obvias, están agotadas. Una vez que salga Nicolás Maduro y verdaderamente hay una transición y vayamos a elecciones libres, muchos de los miembros de Derecha Ciudadana aspirarán a medirse a los cargos públicos de manera libre, bajo una democracia y con un CNE o un sistema electoral que sea debidamente neutro, que no sea de carácter, que no haya fenecido, ni que sea de carácter que favorece a una o a otra persona de los que se está midiendo la contienda electoral. Por los momentos nosotros simplemente estamos siendo una corriente que está dando propuestas y una corriente que se está manifestando para decirle al pueblo de Venezuela que el socialismo sale es por la derecha, que el socialismo no sale con más socialismo, ni va a salir jamás mediante los partidos políticos convencionales de izquierda light o izquierda ligera que nos han venido traicionando durante los últimos 20 años, que son quienes se han mostrado como una fuente opositora que ya todos sabemos muy bien quiénes son. Bueno, Eduardo, pues gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Vanessa. Un saludo. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.